Hemos vuelto al Callejón de las Maravillas después de haber estado en esta Transilvania de la Hammer con Drácula interpretado por Christopher Lee, que nos deja a todos fascinados, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué poder tiene, qué poder de seducción tenía Christopher Lee y la impronta que le dio al personaje? Totalmente. Subraya y potencia el aspecto hipnotizador del Drácula, según lo describe Bram Stoker, ¿no? Esa mirada. Además, lo curioso es que con lo poquito que sale en la película, porque realmente el personaje no aparece hasta mitad de metraje prácticamente y luego tampoco tiene demasiadas escenas, pero sin embargo, de alguna manera su presencia está ahí durante toda la historia, ¿no? Porque continuamente se habla de él, estás esperando que aparezca el castillo. Vamos a explicar esto porque es la segunda película que hizo la Hammer basada en el célebre personaje de Bram Stoker, Drácula. Porque ya Christopher Lee se había hecho muy popular como Drácula. En Las novias, en The Brides of... O en el horror. No, en el primer Drácula. Es que hay tres, Horror of Drácula, si no recuerdo mal, sí, del 58, Las novias de Drácula del 60 y Drácula, príncipe de las tinieblas. Claro, pero en esa segunda no sale Christopher Lee. Entonces hacen esta de alguna manera como una continuación de la primera. De hecho, por eso el prólogo, en la intro, para enlazarla. Que sale Peter Cushing, aunque luego se le añora bastante toda la película. En cambio, en sí salían Las novias de Drácula, Peter Cushing. O sea, es un poco extraño. Sí, y luego ya las siguientes sí salen. Es el antagonista que encarna a Van Helsing, al cazavampiros de la novela. Bueno, es directamente el doctor Van Helsing, que es el exterminador, el gran enemigo de Drácula. Y bueno, en ese juego de antagonismos y tal, de los grandes personajes como Sherlock y Moriarty, etc. Y sin embargo en esta no aparece, pero aparece, como bien dices, en el preámbulo. Y en un momento dado, yo recuerdo en mis años mozos, casi me daba más miedo Peter Cushing, que hacía el bueno, que Drácula. Sí. Había la empatía, decías, joder, que no le clave la estaca, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando hace de malo, él en algunas películas hace de malo, o de Dr. Frankenstein, claro, da muchísimo miedo. Bueno, o sea, tiene unos rasgos. Bueno, y en Star Wars, ¿no? También hace un personaje villano. Encarnó al Dr. Frankenstein. Sí, al Dr. Frankenstein, sí. Es que de alguna manera la Hammer lo que tenía era que una especie de gran familia, ¿no? Donde se iban intercambiando los actores, los técnicos, era como una especie de factoría de películas que es verdad que trabajaban rápido, pero los rostros y los artesanos que estaban ahí metidos, todos como que son intercambiables, ¿no? Y de repente aparecen en diferentes películas. Hay como Bárbara Shelley aquí en esta película, que también era toda una clásica de la Hammer, quiero decir. Sí. Era recurrente. Claro. Y esto enlaza mucho con la Universal que decías tú, los clásicos, porque era igual, o sea, los monstruos eran muchos. Boris Karloff de repente hacía de criatura de Frankenstein, pero luego en otros hacía de Mad Doctor o de la momia, y luego Bela Lugosi también interpretaba a otros personajes, e incluso el director de fotografía de unas era el director de otras, y esto sí que enlaza mucho con esa filosofía que es como una gran familia. Lo que decía Bensi y tú sobre la brevedad de la intervención de Christopher Lee, creo que en el guión no era tan breve la aparición. Y que además tuvo el acierto que le costó la enemistad de Jimmy Sangsters, del guionista, que amenazó con retirarse de los créditos, porque le cortó, o sea, el Drácula del guión hablaba. Este es mudo, o sea, no dice ni una palabra. Es una cuestión de derechos también ahí, ¿no? Bueno, yo creo que hubo bastantes conflictos, pero es curioso porque pero subraya el lado animal, es el Drácula más animal y más feroz. Bueno, pero es una consecuencia posteriori, ¿no? Porque claro, es verdad que en un principio, como tú bien dices, en el guión había diálogos y había más escenas y tal, pero es verdad que por la circunstancia del rodaje, al final se nota que faltan escenas. O sea, nos ha parecido, por ejemplo, cuando dejan los crucifijos en los ataúdes, luego en la siguiente escena ya están metidos en los ataúdes. Cierto. Y yo pensé, ¿qué han hecho? ¿Lo han sacado? ¿Van ahí sufriendo del dolor? Hay una escena que falta ahí que a lo mejor hablaba Drácula o algo, no sé. Claro. Y la eliminaron por esa cuestión de... Lo que se ha trascendido es que Sangster, el guionista, se enfadó mucho, porque claro, le quitó esa brillantez de las frases del vampiro, ¿no? Claro. Pero a la postre yo creo que se revela como un gran acierto, porque creo que el minutaje de aparición de Christopher Lee son 10 minutos, pero irradian, como habéis apuntado, toda la película. Es decir, primero la espera hasta que aparece, que hay momentos en que aparece el criado, ¿no? Se parece mucho más. Y hay un juego de equívoco teatral que te crees que va a ser él, la sombra, tal. Pero yo creo que con eso también jugaron, porque era tanta la gana del
las ganas del público, porque por ver de nuevo a Christopher Lee como Drácula, que entonces se hizo desear, ¿no?, la aparición de Christopher Lee en la película. Pero ¿por qué funciona también, yo pienso que ya lo has estado apuntando tú, por qué funciona esta película a pesar de lo poco que aparece Drácula y bueno, todas las expectativas que genera y la tensión dramática y todo esto? Porque además el guión lo que tiene son unos personajes secundarios fantásticos, ¿no? Incluso el grupito este de protagonistas, los buenos, ¿no? Claro, que suele ser al final, en la mayoría de películas de terror, sueles estar deseando que se los carguen, suelen ser un poco antipáticos, un poco... su función al final es morir, ¿no? Están estupendos, porque están muy bien perfilados, ¿no? Cada uno se corresponde con un rol, ¿no? Uno es el más aventurero, otra es la más temerosa, otra es la más... En fin, que parece mentira, pero la historia siendo muy sencilla, porque realmente el argumento... La historia de siempre, ¿no? Sí, pero está muy bien trazado y sobre todo el ritmo es estupendo. Atención al arco de transformación de Bárbara Shelley, creo que se llama la heroína, ¿no? Que empieza siendo un personaje, como bien dices, como antipático, miedosa, como muy conservadora, muy puritana, y luego es una loba feroz, ¿no? Ese arco de transformación, claro, tras su transformación en vampira, después del mordisco que le pega a Drácula, pues ya no le queda ya no es otra. dueña de sus actos, pero para el espectador... Sí. Quiero decir que la connotación de deseo, de máquina deseante que subyace al vampirismo está muy presente en la película. Claro, porque luego esto ya lo habéis apuntado cuando presentábamos la película, luego esto lo explotó mucho la Hammer. Vio ahí una beta, ¿no?, en el erotismo de Drácula, que es otra de las facetas que se han explotado en estos los famosos seres escotes de las películas de la Hammer. Sí, pero luego incluso fueron ya directamente sin escote, prefiero, ya directamente ya sin ropa, vamos, porque las últimas ya son, o sea, no más, o sea, Drácula, pero también de vampiros, porque hay varias que son de vampiros sin Drácula. Yo pienso que fueron películas Son de que Carmila, murieron un poco por su propio éxito, ¿no? De alguna manera generaron tanto dinero y alargaron el éxito hasta que no tú, Alberto, pudieron más. hablabas ya de la época de décadas posteriores de Freddie Francis, por ejemplo. ejemplo. Los años 70, casi apostaron finales de los 70. Apostaron por fórmulas, digamos, más facilonas, ¿no?, más convencionales. Y toda la elegancia que tiene esta película, pues de repente se fue perdiendo, claro. Oye, o sea, una pregunta. El cofundador de la Hammer, que fue un actor que de mote le decían Hammer, un actor de los años 30, inglés, británico, y luego hay un tal Carreras, que tiene un apellido castellano, sí, es que luego el hijo dirigió algunas. Sí, es que es español, me parece. ¿Era español o...? Creo que desde luego el apellido estaba lo es, justo ¿no? diciendo, y sí. Y ese era español. Sí. Pero claro, entonces es una productora tan británica, ¿no?, y que haya una parte española ahí. Es un personaje como a recuperar un poco, a explorar, porque yo no tenía ni idea. El padre, ¿no?, de Michael Carreras, sí. Sí. Bueno, que creo que también se llama Michael Carreras, me parece. No estoy seguro, ¿eh? Pero el hijo es Michael Carreras. El padre no era Michael. No, a lo mejor José Carreras, ¿no? El cantante, podría ser, tío. Dando el cante. A lo mejor es ahí. No lo sé, pero sí que he leído, leí en su día y sí que tiene parte española la productora. O sea, que es curiosísimo eso, claro, la verdad. Sí. Yo lo que quería comentar es que, respecto del texto original de la novela La nave nodriza, que es aquí, el Drácula de Stoker... Permíteme, y creo que estarás de acuerdo, Antonio, conmigo, que quien no haya leído Drácula de Bram Stoker tiene que leerlo. Tiene que leerlo. Le guste o no le guste la literatura, le va a encantar. Es una de las obras maestras de la literatura universal. Sin duda. Totalmente de acuerdo. Formalmente en el contenido es prácticamente perfecta. Es perfecta Drácula de Bram Stoker. Mucha gente piensa que es una novela de terror. Además, muy amena, es obra maestra de la literatura. Tiene muchos puntos de vista, tiene género epistolar, tiene diario, tiene... Por eso es tan difícil de adaptar bien, de verdad. Claro. Sí. Bueno, lo intentó Coppola, que es el que más se aproximó, aunque yo creo que marró en El vampiro, que siguió más la iconografía de Nosferatu. Yo hubiera sacado más un vampiro más Lee, manteniendo la estructura. Bueno, estoy hablando de gustos. Claro, te he interrumpido, Antonio, no sé si vas a hablar de la literatura vampírica, que es muy interesante y que, claro, por supuesto ha influido en el cine. Totalmente, ha influido muchísimo y lo sigue haciendo. E influirá, porque mi opinión es que, claro, la gente, a veces pensamos en el vampirismo y en la literatura y el género de vampiros o subgénero de vampiros como algo trasnochado, asociado a un cierto romanticismo, lo que es el gótico,
Y no, justamente en la novela de Bram Stoker, cuando se publica en el 98. Es decir, el género vampírico y el gótico en general 98. alcanza su apogeo en la sociedad industrial, en el 19, coincidiendo con el postmaquinismo. Es decir, para mí es una gran metáfora. De hecho, el Drácula original, el de Bram Stoker, efectúa un viaje desde Transilvania, desde la Edad Media, desde un entorno idílico pero terrorífico, ¿no? de aquellas montañas Cárpatas y todo eso, primero en carruaje y luego en barco, que por cierto, claro, inevitablemente atraviesa el estrecho de Gibraltar, luego toca el Golfo de Vizcaya y acaba en el cementerio de Highgate, donde reposa mucha gente ilustre, entre otros Karl Marx tiene su tumba en Highgate, a donde fue en Camden, en Londres, a donde acaba el Drácula histórico de la novela fundacional. Quiero decir, va a la cuna de la civilización, al feudo de la tecnología más avanzada, y se quiere incorporar con una serie de excusas y tal, para que, aparentemente, para irradiar su virus por doquier. La excusa más burda inicial es para incrementar su harén de vampiresas, ¿no? Que lo tenía reducido a 3 en el castillo, ¿no? Entonces, para aumentarlo, pero en el fondo, que luego lo han explotado autores contemporáneos de ciencia ficción que han reelaborado el mito de Nosferatu como para inocular ese virus en el conjunto de la sociedad. Es muy interesante y yo creo que no ha muerto, porque es como una metáfora. Lo que es la sangre es un poco el miedo al otro, la idea de Sartre del infierno es el otro, o el homo mini lupus, que nos chupamos energía, tiempo, dinero, afectos, humillaciones. De todas formas, claro, es metáfora de la sangre. Bram Stoker bebió de muchas fuentes, europeo, aparte claro, del romanticismo europeo y de la novela gótica. Desde luego. Pues de todas las leyendas de la vieja Europa, sobre todo la zona de los Balcanes. Se dice que tuvo un asesor, no sé si búlgaro, no sé qué, alguien que conoció en Londres. En Hungría también. Experto en folclore, en etnografía y tal. Y luego, pues lo que comentabas, la literatura vampírica, antes del Drácula, tiene referencias maravillosas. Lo hemos comentado un poco antes fuera de cámaras. El vampiro de Polidori. Del que se hizo, lo he recordado entonces aquí en Toledo, un cortometraje muy meritorio en los años 2000 y tal, que con una recreación bastante fidedigna y bastante respeto al texto original. Luego Sheridan Le Fanu, que hace una variación con vampiresas. Claro, porque Bram Stoker también conocía la historia de la condesa Báthory, de la que ha hecho una película. Por cierto, hizo una película, ahora hablaremos también de los vampiros en el cine. Julie Delpy hizo una película como director, la Hammer también la hizo. La condesa Drácula se llama, pero no tiene nada que ver, pero era de eso, era de la Báthory, sí. Condesa húngara. Elizabeth Báthory. Que, digamos, utilizaba el mito de la eterna juventud, sacrificaba doncellas plebeyas de su feudo para bañarse en su sangre y tal y cual, aunque hay quien dice que el personaje histórico eso fue un invento de sus enemigos para quitarla acabar del medio con ella, sí. y tal. Yo quisiera aquí recordar una experiencia, perdonadme, como vampiros. Como literato, sí, con vampiros, en los años 90, ahora están haciendo homenajes a Tino Casal, muy merecidos, que fue un gran cantante y era pintor, tenía muchos registros, y tuvimos cierta amistad en los 90 y le interesaba mucho el asunto de los vampiros. Entonces no me encargó, fue una cosa como lúdica, pero hice una especie de historia que hicimos un tratamiento incluso pensando en una posible película que se llamaba Los últimos vampiros y que era una sociedad en la que los vampiros estaban integrados, no atacaban a los humanos, coexistían, pero el pacto es que se nutrían de sangre, de transfusiones y tal, pero llegó el SIDA, ¿no? Que era el momento aquel de, si recordáis que todavía estaba muy reciente el tema del SIDA y tal. 80. Y bueno, pues eran los últimos vampiros porque el SIDA los mataba, no la estaca de Van Helsing y tal. Y él hubiera hecho un vampiro maravilloso, Tino, ¿no? Realmente. Pero no pudo ser, ¿no? Él en su aspecto no era un poco, era un poco gótico. Una madrugada infausta se estrelló el pobre en la costa de las Perdices, creo que se llama, de la salida hacia La Coruña, en Madrid y tal. Como no podemos, claro, acaparar pues este foro hablando solo de literatura, que nos interesa mucho, pero sí que me gustaría apuntar para la gente que nos pueda estar viendo y esté interesada, que por primera vez en España
se ha traducido la saga de Barney el vampiro, que viene del folletín directamente del siglo XIX, y también un apunte rápido, un tratado sobre vampiros escrito por un benedictino en el siglo XVIII, que también edita ahora Reino de Cordelia, y lo escribió un religioso a principios del siglo XVIII, o sea que la tradición vampírica del mito pues está muy asentada en... Hombre, en España incluso ha habido autores, Pedro Antonio Alarcón, en algunos relatos Bécquer se aproxima, y bueno, Alfonso Sastre, el gran dramaturgo de teatro político de combate y tal, sin embargo también tuvo una época que escribía fantástico y tal, de manera que tenemos una cierta tradición autóctona también de buena literatura vampírica. Claro, y en el cine también, en el cine en España ha habido bastantes, han tocado bastantes el género, o sea, aparte de Jesús Franco que mencionaste antes, Paul Naschy, bueno, y hay varios. O sea, que aparece y Los vampiros de Polidori es uno de los últimos trabajos de Paul, lo llamaron a Toledo y accedió a hacer un cameo, el vampiro lo hace él, vamos, el vampiro de Polidori. Es que al final casi todas las películas basadas en personajes de vampiros se inspiran en la literatura, incluso las más recientes. Hay sagas ahora muy recientes sobre vampiros, de corte más romántico, adolescente, ¿no? Como Crepúsculo, ¿no? Por ejemplo. Hay vampiros también infantiles, hubo en los años 80 o principios de los 90 el pequeño vampiro, ¿no? Claro. De esta autora alemana. Me da miedo que se pierda la tradición, o sea, que se vaya perdiendo poco a poco y se vayan fijando más en películas que en esa tradición literaria que habéis hablado extensamente. Más que, o sea, que haya una generación que ya solo se fijen en películas, en series o en esta saga Crepúsculo como un ejemplo a seguir, ¿no? de vampirismo. Sí. Bueno, yo tengo que reivindicar una película de hace un par de años que es absolutamente maravillosa, de Jim Jarmusch, la de Solo los amantes. Sabíamos. Que es una película que de alguna manera, siendo muy fiel a lo que es la esencia de los personajes, hace una reinvención absoluta, ¿no? Total. Pero es una película buena, maravillosa y que creo que debería sentar un precedente. En la parte rodada en Marruecos, en Tánger, donde sea, consigue sangre en ambulatorios y no sé qué. No contaminada. Y de hecho se largan porque se les acaba el suministro, ¿no? Porque no quieren dañar a humanos. Yo creo que el tema y el personaje es tan rico que puede dar todavía, tiene muchas lecturas. Dentro del propio género, si es que existe un género de vampiros, toca desde el terror, lo erótico, lo cómico, lo juvenil, lo infantil. Quiero decir que es que al final lo indie, ¿no? Como de hecho, yo pienso que debe ser de los personajes literarios más adaptados al cine, ¿no? Sí. Estoy seguro. Creo que el primero, recuerdo hace años haber leído la típica lista, el típico ranking, creo que el primero era Sherlock Holmes y Drácula debía ser el segundo o el tercero. Posiblemente. Hay una película noruega que tiene una remake en Hollywood hecha por Hammer, que Hammer todavía existe, que a mí me sorprendió, que es la película noruega que la dieron en Sitges, No, es sueca, es sueca, ¿no? Déjame entrar. Es sueca, o noruega. Es sueca, creo que es sueca. O sueca, sí. Hicieron un remake luego también. Que es que decías que ojalá volviese la Hammer, lo dijiste antes, ¿no? Y es verdad que la Hammer existe aún. O sea, produce películas ahora. Ya, cierto. Pero se ha como renovado, pero yo creo que siguen intentando hacer cuentos clásicos. Tenía una conexión con América siempre en la distribución, que eso le ha ido mucho vía Warner. Y eso ahora como todos de los japoneses, no sabes quién maneja el dinero. Bueno, yo más que el nombre en sí me refiero al espíritu de estas películas, ¿no? Bueno, lo pueden intentar, ¿no? Bueno, pero han hecho esa gran película de terror, la adaptación hollywoodense que yo no he visto. Yo vi la original sueca. Déjame entrar. Triunfó tanto, gustó tanto que hicieron rápidamente un remake. Claro. Y La Mujer de Negro, ¿la habéis visto? La Mujer de Negro es tipo Hammer. Con Daniel Harry Potter, Radcliffe. Daniel Radcliffe. Sí. Y está muy bien la película, yo la reivindico. O sea, y es tipo clásica, lo que pasa es que no tiene a lo mejor ese toque... Setentero, esos colores. Claro, no lo tiene, evidentemente. Es más seria, pero está muy bien, en serio. Hay esperanza, David. Bueno, bien, confiemos, ¿no? Jim Jarmusch lo ha demostrado. Hay candela. Y porque estamos hablando del cine, pero en la televisión también, madre mía, no ha dado de sí también los vampiros en televisión, ¿no? Desde Buffy cazavampiros hasta... True Blood, ahora hay, bueno, o las familias Monster Adams, siempre hay algún vampiro, ¿no? Predominan, de hecho. En todas las familias hay algún vampiro. Sí. Eso no dentro o fuera del armario, ¿no? Siempre hay algún vampiro. Las familias reales también. Habéis apuntado al principio, y no lo hemos desarrollado, creo que ha sido cuando presentabais la película, creo que ha sido tú, Antonio, que para ti Christopher Lee era
el mejor Drácula de la historia del cine. No sé si estáis vosotros de acuerdo. Para mí totalmente. Tú lo defiendes. Bela Lugosi, que fue un personaje maravilloso e entrañable, que además sabéis que tuvo un final un poco esquizofrénico y tal. Ahora dicen que es todo una leyenda negra de Hollywood. Todo en general. Sí. Yo he leído una novela que no recuerdo Lo de qué que novela. Bela Lugosi dormía en el ataúd y... Bueno, eso se refleja Yo he muy leído bien una en novela, el o sea, Burgo, que a lo de mejor es un Tim invento de novelista, es muy imaginario. Pero Bela Lugosi, que duda cabe, era un gran vampiro, pero ese registro que tiene Christopher Lee, esa especie de esa estatura, que era súper alto, y aparte imagino que Terence Fisher le sacó todavía más partido a su operador y tal, esa presencia, esa empatía sexual, ese magnetismo, digamos, erótico, no lo tenía Bela Lugosi. Si recordáis la escena no con Bárbara Shelley, con la mujer del hermano, con la otra, a la que abduce efectivamente, se produce la ceremonia del bautismo del vampiro, porque el vampiro succiona sangre, pero para culminar ya la relación total de dependencia, de pertenencia absoluta, de la no muerta, tiene que succionar su sangre. Entonces hay un momento que se despoja, muestra el pecho y tal. Eso no lo ves en Bela Lugosi. Pero físicamente, otras épocas también, claro. Claro, yo creo ¿Vosotros que es con absurdo. qué vampiros quedáis o preferís no pronunciaros? Es que son diferentes, son épocas del cine diferentes. O sea, Bela Lugosi también está retomando todavía muchos dejes del cine mudo en su interpretación y en su... Sí. que nunca fue realmente un actor canónico, por así decirlo, ¿no? Curiosamente tampoco Christopher Lee, pero bueno, que pertenece a otra cultura, es diferente, sus rasgos son como más centroeuropeos, o sea, Christopher Lee es muy british. Claro. Lo que Bela tenía Lugosi es que era- tiene un acento muy fuerte también, ¿no? Que le definía mucho. Era húngaro, creo, ¿no? Era Bela Lugosi centroeuropeo. es un sí. murciélago directamente, y lo caracterizan además de tal. Yo pienso que cada uno en su época... Sí, sé decir murciano. A mí me encanta Bela Murciano, Lugosi, hombre, sí, pues de la también. huerta, de la Un huerta. poco, Cada uno en ¿Quién su sabe? época supo... Cada uno en su época supo definir muy bien el personaje y No, por no se supuesto. pueden comparar porque son películas completamente diferentes. Si Messi No, hablaba pero- de elección, de Sí, pero personal, personal, ¿no? Selección personal. Claro, no, sí, claro. el piensas vampiro en Drácula? canónico para mí, desde luego, el que no es el de Coppola. Pues a mí me encanta Que es un Gary Oldman maravilloso como- actor, A mí ¿eh? me encanta Gary Oldman no como entremos en Drácula. eso, ¿Qué no. quieres que te Maravillosa diga? creación, maravilloso actor, etc. Pero tú te no quedas es, con Christopher Lee. No es mi Drácula. Mi Drácula es Bela Lugosi, pero también Gary Oldman. Es que me encanta el Drácula de... ¿Y Christopher Lee, no? Pues yo estoy con de Antonia, Cop- ¿eh? Yo ¿No estoy te con gusta Antonia. Christopher? No, Christopher Lee nunca Joder. me ha llegado a convencer. Eso Además, que se le fíjate que pongan le- los sí. ojos así de rojo. Yo creo que es el disgusto, actor que voy a más tener que interpreta a vivir con Drácula. ¿Hay alguien que haya interpretado más veces a Drácula que Christopher Lee? Yo creo que es el que más. Hombre, Lugosi hizo muchísimas Ya, películas. pero algunas no era él. y el personaje Alguna que- intervendrá John Carradine o alguno de estos, me parece. O sea, que... Bueno, y el personaje este que hizo en la Guerra de las Galaxias, por favor, era el Conde Dracu. El Conde Duku, de Doku, Olivares. o Conde no, Duku Olivares, Doku era. El Conde Duku. Pero no me digáis que no tenía ahí un guiño. Yo siempre... fíjate. Hombre, que... Pero Christopher Lee es que ha hecho de Drácula. todo, sale en todas las sagas, en Sí, Señor de los Anillos, él Star sí. Wars, Drácula, ha hecho todo el hombre. James porque- Bond sale, ha hecho de Sherlock Holmes. Y es porque que- el pobrecito mío murió hace relativamente poco, si no seguiría, porque era un hombre Sí, incombustible, como el propio Drácula. ¿Eh? Cierto. No había manera de acabar y con hay él, un claro, Drácula tampoco que- nadie quería acabar con él. Era Y maravilloso una cosa muy Christopher Lee. curiosa que tenía también y también importante, al igual que Lugosi, era una gran, en su caso más, con más talento, claro, más dramática, una gran voz, que la paradoja es que en esa película no la podemos escuchar, ¿no? la de Drácula al principio de las Ni siquiera la tinieblas. versión original. No, tampoco. Nada, algún gruñido. Eso. Pero tiene lecturas de Poe y cosas fantásticas, era un gran lector. Pues sí, en plan voz. Corman no lo parecida a utilizó, Vincent ¿no? Price. No, pero Vincent Price Era sí que una voz también, parecida claro. a Vincent Price. Que Vincent, es como parecido a Vincent Price, Ah, claro, que Vincent sí que Price, utilizaba la claro. voz de La voz, narraciones. claro. Sí. Bueno, por cierto que en Edgar Allan Poe también está el asunto vampírico, también siempre está Por por ahí. Qué supuesto. pena que no tengamos tiempo porque los vampiros dan para mucho, pero seguro Y que Théophile traeremos Gautier y tantos otros, ¿no? muchísimos. Pero como habrá más vampiros en el callejón, seguro tenemos que traer alguno más porque nos gustan mucho. Seguiremos hablando de ellos, pero ahora sí que os tengo que pedir escena o secuencia de Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Empiezo yo. Sí. Muy bien, pues voy a decir, a ver, tal vez sea una chorrada, pero la verdad es que la secuencia que más me guste, más allá de la película, pero voy a decir dos, es el principio, la secuencia del prólogo, o sea, la secuencia de la primera película,
que sale como en un rombo, que se ve como en un ojo, ¿no? Como un de ojo, dragón, sí, ¿no? y de fondo como niebla y colores. Es mi secuencia favorita, pero no vale porque es de la otra película. Pero me gusta muchísimo esa escena que sube encima de la mesa, sale corriendo y tira la cortina. Es que eso para mí es puro cine. O sea, es puro cine acción encima, no de terror. O sea, a mí me encanta eso. Pero vamos, de la película en sí, yo creo que la primera aparición de Drácula, cuando se le aparecen las escaleras, eso es... Y baja con la capa, ¿no? Y envuelve y ya se corta. Y no hay sutileza, ¿no? No se ve nada. No se ve sangre, pero ya está. Eso es mi secuencia favorita. Sí. David. Pues yo voy a insistir también en los personajes secundarios, que casi es lo que más me gusta de la película. Me fascina el personaje del monje cazavampiros, y me atrapa mucho y me engancha al resto de la película al principio. Después del prólogo, esta escena en la que van portando el cadáver de la chica por el bosque y de repente aparece él y tiene esa presencia tan grande, es un personaje que se come la película, y en las escenas cada vez que sale está tremendo. Me gusta también mucho el personaje de Ludwig, ¿no? Que en la novela era Renfield, ¿no? Renfield, en la novela original, sí, el come moscas. Eso es. Clove también, el sirviente, el criado, también me gusta mucho. O sea, lo que tiene de bueno esta película, que más allá del personaje de Drácula, que por supuesto es el protagonista, ¿no? Esté o no esté, son estos otros personajes que van apareciendo tan fascinantes. Yo creo que también de personajes literarios de lo gótico, porque el monje, ¿no? Le puedes recordar a esas novelas góticas de las abadías, el monje, una de las grandes, de Lewis, una de las primigenias, ¿no? Novelas góticas, el monje. Mi escena, creo que recordar que es la de cierre, vamos, cuando ya esa escena trepidante en el hielo y el agua es su gran rival, uno de sus grandes enemigos, ¿no? Por cierto, que no sabíamos que el agua mataba a los vampiros. Vamos, yo me he enterado en esta película. Pues si lo hubiera sabido antes. Hombre, yo lo sabía porque la vi de adolescente como os he contado, entonces ya estaba, parece una estaba sobre invención de esa película, ¿verdad? ¿no? Sí. De hecho, cuando lo dicen, bueno, pero esto parece sencillo, ¿no? Hay un momento que dices, la luz, no sé qué, y bueno, cualquier cosa le mata a este señor. Claro, es muy fácil, ¿no? El vampiro tiene poder sobre las nubes y sobre el viento, porque tiene poderes... Y sobre las bestias. Preternaturales, y sobre las bestias, sobre todo, ante todo, lobos. Lobos, hay una jerarquía, arañas, murciélagos, en esa película, caballos. ¿no? Por eso en las películas, bueno, en las películas cuando aparece también en las películas que mezcla esa especie ya de jam sessions de terror, ¿no? Que mezclaban la momia, que existieron, ¿no? El hombre lobo, el vampiro, en la jerarquía el jefe, el rey león, digamos, de los monstruos, era Drácula, evidentemente, el señorial. Pues bueno, efectivamente hay quizás una licencia, pero es una muerte, cinematográficamente es puro cine de acción, es muy espectacular, muy interesante. Y luego la escena que yo recordaría es cuando él desde abajo de repente mira como que está vivo. Y como diciendo, volveré, sí. habrá una nueva entrega, ¿no? Es otro actor, porque yo me quedé muy, prepararos que volveré. Me quedé muy rayado, digo, esa cara, es Christopher Lee, es muy inquietante, ¿no? Pero bueno, es otro actor. Ahí en el hielo está un poquito como Chiquito de la Calzada en El Conde Brácula, ¿no? Está ahí, que me caigo. Bueno, no pedo. Y no hemos hablado de las de vampiros de risa. Amor al primer mordisco, todas estas que me gustaban a mí tanto cuando era pequeña. O El baile de los vampiros de Polanski, que es una parodia directa, no del Drácula de Stoker, sino de este Drácula. En mi opinión, el tema del coche no transcurre en Londres, si no recuerdo mal, no hay ciudad. No, transcurre en Transilvania. Todo en Transilvania. Bueno, aprovecho y recomiendo un libro de Álvaro Colomer, escritor y periodista español, que se llama Guardianes de la Memoria, que habla de varias zonas de Europa, pues bueno, que están un poco estigmatizadas, entre ellas Transilvania por la leyenda de Drácula. Creo que lo explotan turísticamente, ¿no, Bensi? Sí, lo explotan turísticamente, incluso querían hacer un parque de atracciones, hay un festival creo. De cortos de terror y de... Pero que de alguna manera ha marcado la vida durante generaciones de la población de esa zona de Europa, toda esta historia de los vampiros, ¿no? Es un libro muy interesante, Guardianes de la Memoria, de Álvaro Colomer. Bueno, pues nos tenemos que ir ya, que estoy yo vampirizando el programa con las recomendaciones literarias, y no quiero, lo estoy acompañando. Bueno, nos vemos la semana que viene, hasta entonces.